El monstruo despertaba con un rugido sordo, una bestia de concreto y asfalto que exhalaba un aliento grisáceo y tibio sobre millones de almas anónimas. En el corazón de ese leviatán, la Ciudad de México, Carlos Rojas era menos que una célula. Era una partícula de polvo flotando en un torrente imparable. Cada mañana el mismo ritual. El sol, aún cobarde, apenas se atrevía a manchar de un naranja pálido el horizonte recortado por edificios y cables. Para Carlos, la luz no era un presagio de un nuevo día, sino el simple interruptor que encendía otra vez la misma maquinaria de la supervivencia. Su vida era un estudio sobre la invisibilidad, una maestría en el arte de no ser visto, de no destacar, de existir en los márgenes de las miradas de los demás. Un hombre de 42 años, cuya espalda ya empezaba a traicionar el peso de una vida entera, de agachar la cabeza. Una lección aprendida a la fuerza en las calles que no perdonan a quienes levantan la voz o la mirada. Su reino era un puesto ambulante de 2 por 1 metros sobre el eje central Lázaro Cárdenas, un universo caótico de metal y lona tensada que él montaba y desmontaba con la precisión de un cirujano. El aire a su alrededor era una sinfonía estridente y perpetua. El chillido de los frenos, el pregón incesante de los vendedores, la cumbia escapada de alguna bocina reventada y, por debajo de todo, el zumbido eléctrico de la ciudad. El olor era una mezcla inseparable de la fritanga de un puesto cercano, el humo, dulzón de los escapes de los peceros y el aroma metálico del polvo levantado por la marea de gente. Carlos se movía en ese caos con una calma que rayaba en la resignación. Su puesto de electrónicos era su trinchera, un pequeño islote de orden en medio de un océano de desorden, abarrotado de cables USB, carcasas de plástico brillante, audífonos de dudosa procedencia y pantallas de celular esperando un milagro. La gente pasaba frente a él como un río, rostros fugaces, preocupados, apurados. Para ellos, Carlos era solo parte del paisaje urbano, tan permanente y a la vez tan ignorado como una alcantarilla o una grieta en la banqueta. Pero en ese pequeño espacio, él era un maestro. Sus manos, manchadas de grasa y con pequeñas cicatrices de quemaduras de cautín, se movían con una destreza hipnótica. Podía desarmar un teléfono inteligente con la delicadeza de un relojero, diagnosticar un cortocircuito con solo olerlo, o reemplazar una pantalla rota en menos de 20 minutos mientras el cliente esperaba, mascando la impaciencia. Su reputación en esa franja de la calle era sólida, construida sobre 2 pilares. Era bueno en lo suyo y, más importante, era discreto. Un hombre callado, que no hacía preguntas, que nunca veía nada. «Calladito te ves más bonito», le decía su padre, y Carlos había convertido esa frase en un evangelio. Esta fachada de hombre común, de trabajador gris y silencioso, era una armadura cuidadosamente mantenida. Pero debajo de ella, el hombre se desmoronaba en mínimo silencio. Cada día, la procesión de rostros anónimos que reparaba sus vidas digitales contrastaba brutalmente con la única vida que él no podía arreglar. Guardaba en su cartera, doblada y gastada, una fotografía de su hija, Sofía, una niña de 9 años con ojos grandes y una sonrisa que parecía abarcar el mundo entero. La foto había sido tomada antes, en un tiempo que se sentía ya de otra vida, antes de que la palabra leucemia entrara en su hogar como un ladrón en la noche, robándose los colores, el sonido de las risas y el futuro. Ahora la sonrisa de la foto era una tortura, un recordatorio constante de lo que estaba a punto de perder, del fracaso que sentía crecer en su pecho como una mala hierba. El diagnóstico había sido una sentencia. Una forma rara y agresiva de la enfermedad, le habían dicho los médicos del Hospital General, con una mezcla de lástima profesional y agotamiento. Las palabras técnicas rebotaban en su cabeza sin hacer sentido, pero el mensaje final era claro. Como el cristal, el tiempo se agotaba. El tratamiento que podía salvarla era una quimera, un procedimiento experimental disponible únicamente en una clínica privada en Houston, Texas, un lugar tan lejano y ajeno a su realidad como la luna, y el costo, la cifra que se repetía en sus pesadillas,
Era de 5 millones de pesos, un número que, para un hombre que contaba sus ganancias en monedas y billetes pequeños al final de cada jornada, era una fantasía, un insulto del destino. Era un muro tan alto que ni siquiera podía concebir cómo empezar a escalarlo. La presión era un torniquete que se apretaba un poco más cada día. La veía en los ojos de su esposa, Elena, que intentaba mantener una fortaleza que ya no poseía, llorando en silencio en el baño para que Sofía no la escuchara. La olía en el aire de su pequeño departamento, una mezcla del aroma de los guisados de Elena y el olor a antiséptico que se impregnaba en la ropa de la niña. La sentía en la fragilidad creciente de Sofía, en su piel pálida, en la forma en que el cansancio le ganaba la batalla a sus ganas de jugar. Los médicos del Seguro Popular hacían lo que podían, pero sus miradas compasivas eran una confesión de sus limitaciones. Cada consulta era un nuevo clavo en el ataúd de su esperanza, confirmando que el sistema, la vida, la suerte, le habían dado la espalda de la peor manera posible. Carlos se había convertido en un actor. Durante el día era el técnico eficiente, el vendedor amable, el hombre invisible del eje central. De noche era un hombre aterrorizado, un padre que se sentaba al lado de la cama de su hija, observando su respiración superficial en la penumbra, y sentía cómo el ácido de la impotencia le quemaba por dentro. Rezaba a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. Hacía cálculos imposibles en su mente. Repasaba una y otra vez sus opciones, solo para encontrar un vacío. Pedir prestado era inútil. ¿Quién le prestaría esa cantidad a un vendedor ambulante? Vender el puesto y el pequeño departamento apenas cubriría una fracción mínima. No había salida. Estaba atrapado en un laberinto sin paredes, corriendo en círculos mientras el minotauro de la enfermedad se acercaba a devorar lo único que le daba sentido a su existencia. Y así, cada jornada terminaba igual. Guardaba sus herramientas, bajaba la lona de su puesto y se unía al torrente humano que se dirigía al metro, dejándose tragar por la multitud. El peso de los 5 millones de pesos era una carga física sobre sus hombros, más pesada que cualquier caja de mercancía. Veía los rascacielos iluminados del Paseo de la Reforma a lo lejos, monumentos a un mundo de riqueza y poder que le era completamente ajeno. Un mundo donde 5 millones de pesos quizás eran una cifra trivial, el costo de un auto de lujo o de un fin de semana de excesos. Para él, era la diferencia entre la vida y la muerte. Era el precio de un milagro. Y en la oscuridad de su desesperación, una semilla peligrosa, una idea terrible y audaz, estaba a punto de encontrar tierra fértil para germinar. El hombre común estaba llegando a su límite. La oportunidad no llegó con un estruendo, sino como un susurro en medio del ruido habitual de su vida. Se presentó en la forma de dos hombres de apariencia anodina, vestidos sin lujos, con el aire de burócratas cansados o de supervisores de alguna obra. No llevaban cadenas de oro ni botas de piel exótica. Su peligro no era ostentoso, sino que residía en su quietud, en la economía de sus movimientos y en la frialdad de sus ojos, que parecían registrarlo todo sin mostrar nada. Se acercaron al puesto de Carlos una tarde de martes, cuando el sol pegaba con más fuerza y el asfalto parecía sudar. No regatearon, simplemente señalaron un modelo de teléfono de gama media y pidieron 5 unidades. «Necesitamos que estén limpios», dijo el más alto, y la palabra limpios cargaba un peso que Carlos entendió de inmediato. Significaba sin registros, sin cuentas asociadas, listos para un uso. Anónimo y desechable. Carlos asintió, tomó el dinero y en 15 minutos les entregó los aparatos. No hubo más palabras. Se convirtieron en clientes habituales. Una vez por semana, a veces 2, aparecían con la misma falta de ceremonia. Cada vez pedían un número diferente de celulares de batalla, como Carlos los había bautizado en su mente. A veces eran 10, a veces solo 3. Siempre pagaban en efectivo, con billetes que parecían nuevos, y siempre repetían la misma instrucción: limpios. Como siempre, Carlos, fiel a su código de supervivencia, no hacía preguntas. Se limitaba a ser el técnico eficiente, el rostro olvidado un segundo después de completar la transacción. Sin embargo, no era estúpido. Sabía que esos teléfonos no eran para hablar con la familia.
Eran herramientas para un tipo de trabajo que se movía en las sombras, un trabajo donde la comunicación era un riesgo y el anonimato, un salvavidas. Estaba proveyendo de herramientas a los lobos, pero se consolaba pensando que él solo vendía el metal, no guiaba la mordida. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro. El cielo plomizo, el aire espeso, el murmullo incesante de la ciudad. Esa mañana, los mismos hombres le hicieron el pedido más grande hasta la fecha. 15 smartphones de un modelo específico, uno que había salido al mercado hacía un par de años, pero que era conocido por su batería duradera y su sistema operativo estable. Para mediodía, ordenaron antes de disolverse de nuevo en la multitud. Carlos se puso a trabajar de inmediato. Los conocía bien. Alineó las cajas sobre su pequeño mostrador de trabajo, un altar de circuitos y plástico. Era una tarea mecánica que había hecho cientos de veces. Encender, saltar los menús de configuración, conectarse brevemente a su propia red Wi-Fi para borrar cualquier rastro de software de fábrica y asegurarse de que estuvieran listos para una tarjeta SIM nueva. Pura rutina. Pero ese día, la rutina se rompió, mientras sus dedos volaban sobre la pantalla de uno de los aparatos. Un detalle técnico, una nimiedad para cualquiera, capturó su atención. Reconoció la versión del firmware. Hacía más de un año, había pasado una semana entera tratando de reparar un teléfono de ese mismo modelo que se había quedado briqueado tras una actualización fallida. En su obsesión por resolver el problema, había descubierto una vulnerabilidad de software sumamente oscura, una puerta trasera en el protocolo de arranque que permitía acceder al núcleo del sistema operativo sin disparar las alarmas de seguridad. En su momento, fue solo una curiosidad técnica, un truco que guardó en su arsenal de conocimientos inútiles. Pero ahora, frente a 15 de esos mismos teléfonos destinados a las manos de criminales, ese conocimiento inútil se transformó en una idea monstruosa y brillante que le heló la sangre. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo. Esa vulnerabilidad era una llave maestra. Podría, si se atrevía, instalar algo más que una simple limpieza de fábrica. Podría sembrar en lo más profundo de cada uno de esos teléfonos un programa espía, un spyware de su propia creación. No una de esas aplicaciones burdas que se anuncian en Internet, sino un código elegante y silencioso, diseñado para anidar en el firmware mismo, haciéndolo prácticamente invisible a cualquier análisis convencional. El pensamiento era tan audaz, tan suicida, que le provocó un vértigo. Miró a su alrededor, a la marea de gente indiferente que fluía por el eje central. Nadie podía sospechar la guerra que acababa de desatarse en la mente de aquel vendedor callado, el hombre invisible que de pronto sostenía el poder de ver lo que no debía ser visto. En su mente, el plan se desplegó con una claridad aterradora. El software desviaría una copia de cada mensaje de texto, de cada registro de llamada, de cada archivo de audio y, lo más importante, transmitiría las coordenadas del GPS a intervalos regulares. Toda esa información no iría a su propio teléfono, por supuesto que no. La enviaría a un servidor anónimo en el extranjero, protegido por capas de encriptación al que solo él podría acceder. No sería un espía en tiempo real, sino un archivista. Estaría construyendo, pieza por pieza, un mapa detallado de las operaciones del cártel. Nombres, lugares de encuentro, rutas de trasiego, planes de violencia. La magnitud de la información que podría recopilar era incalculable, un tesoro de datos que podría desmantelar la organización o, en las manos equivocadas, valer una fortuna inimaginable. Y entonces el número volvió a su mente, quemándole como un hierro al rojo vivo. 5 millones de pesos. La cifra ya no parecía una fantasía. Por primera vez veía un camino, uno increíblemente peligroso, sembrado de minas y con una muerte horrible como castigo al fracaso, pero un camino al fin. Sabía por los rumores de la calle, por las noticias que todos leían en voz baja, que los grandes cárteles estaban en una guerra perpetua. La información era el arma más poderosa de todas. Los secretos del cártel Jalisco Nueva Generación, la facción que, según todos los indicios, operaba con impunidad en esa zona de la ciudad,
Valdrían cada centavo de esos 5 millones para sus rivales de Sinaloa. La idea era demencial, pero la imagen del rostro pálido de Sofía, de su sonrisa desvaneciéndose, era aún más aterradora. Cuando los dos hombres regresaron puntualmente a mediodía, Carlos tenía los 15 teléfonos alineados y listos. Su rostro era la misma máscara de servil indiferencia de siempre. Sus manos no temblaron cuando les entregó la bolsa con los aparatos. Por dentro, su corazón era un tambor desbocado, y su mente, un torbellino de cálculos y miedo. Esa vez no había instalado el software. No todavía. Pero al verlos alejarse, al ver cómo desaparecían entre la gente llevando consigo esos caballos de Troya aún vacíos, supo que algo dentro de él se había roto para siempre. El hombre honesto y temeroso de Dios, que había sido toda su vida, estaba siendo eclipsado por una nueva figura, un hombre desesperado. Y un hombre desesperado, se dio cuenta en ese instante, es capaz de cualquier cosa. La puerta se había abierto, y sabía con una certeza que le helaba los huesos que iba a cruzarla. Las semanas que siguieron a esa revelación fueron un infierno silencioso para Carlos. Vivía una doble vida, no en sus acciones, sino en su mente. Por fuera era el mismo de siempre, el técnico concentrado, el vendedor de pocas palabras. Pero por dentro, un debate furioso y constante lo consumía. Cada vez que sus clientes especiales aparecían para recoger un nuevo lote de teléfonos limpios, sentía una oleada de pánico helado. La oportunidad estaba ahí, sobre su mesa de trabajo, tangible y aterradora. Podía sentirla pulsar como una vena abierta. Se iba a casa cada noche con el eco de esa posibilidad, una melodía siniestra que no podía sacar de su cabeza. El hombre que veía en el espejo del baño, con ojeras cada vez más profundas, le parecía un extraño, un hombre al borde de un precipicio moral. Intentó aferrarse a los principios que habían guiado su vida. Recordaba las palabras de su madre, una mujer sencilla de pueblo. «Mijo, lo que fácil viene, fácil se va, y a veces se lleva un pedazo de tu alma con él». Él siempre se había enorgullecido de su honestidad, de ganarse la vida con el sudor de su frente, aunque ese sudor le comprara muy poco. La idea de traicionar, de robar, de aliarse con la oscuridad de esa manera se sentía como una profanación. Era vender su alma no solo al diablo, sino a los demonios más sanguinarios y terrenales que caminaban por las calles de su ciudad. Se decía a sí mismo que era una locura, una fantasía de hombre desesperado que debía olvidar. Pero la desesperación tiene una lógica propia, una que carcome los cimientos de la moralidad poco a poco. La realidad en su hogar era un contrapeso brutal a sus dilemas éticos. La enfermedad de Sofía no esperaba a que él resolviera sus conflictos internos. Avanzaba con una crueldad metódica. Había días en que la niña apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, su cuerpo frágil luchando una batalla que la estaba consumiendo. Carlos veía a Elena, su Elena, siempre fuerte y optimista, marchitarse ante sus ojos. La escuchaba pasar horas al teléfono con asistentes sociales, con fundaciones benéficas, con cualquier institución que pudiera ofrecer una pizca de esperanza, solo para chocar una y otra vez contra un muro de burocracia, de falta de fondos, de promesas vacías. La honestidad no pagaba las facturas del hospital, la integridad no detenía la multiplicación de las células cancerosas en la médula ósea de su hija. El miedo se convirtió en su compañero constante, una sombra pegada a sus talones. Empezó a estudiar los rostros de la gente en la calle con una paranoia nueva. El vendedor de jugos de la esquina, el viene que apartaba los lugares. ¿Quién de ellos era un halcón, un vigilante del cártel? Cada motocicleta que pasaba demasiado lento cerca de su puesto le erizaba la piel. Las pesadillas lo asaltaban por las noches, llenas de imágenes de una violencia que solo había visto en las noticias. Se imaginaba a los hombres sin rostro descubriendo su traición, no en un tribunal, sino en un cuarto oscuro y húmedo. Y el terror más grande no era por su propia vida, sino por la de Elena y Sofía. La idea de que su acción pudiera traerles daño era una tortura que lo dejaba sin aliento, un dolor físico en el centro de su pecho. Durante casi un mes
luchó con todas sus fuerzas para encontrar otra salida. Se humilló pidiendo dinero a familiares lejanos que apenas lo recordaban. Investigó sobre prestamistas clandestinos, los agiotistas, solo para retroceder ante las historias de deudores que terminaban sin rodillas, o algo peor. Incluso consideró la idea de vender uno de sus propios riñones en el mercado negro, una fantasía macabra nacida de la más pura desesperación. Cada intento era un callejón sin salida, una puerta que se le cerraba en la cara, empujándolo inexorablemente de vuelta hacia la única puerta que permanecía abierta, la puerta que conducía al infierno, pero que del otro lado prometía la salvación de Sofía. El mundo le estaba gritando que no había otra opción. Entonces llegó un nuevo pedido. 20 teléfonos esta vez, el modelo exacto con la vulnerabilidad que él conocía. Los hombres, impasibles como estatuas, le dieron la orden. «Para mañana», dijo el líder, su voz plana y sin emociones. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era ahora o nunca. Con la boca seca, les dijo que conseguir esa cantidad del mismo modelo le tomaría un poco más de tiempo, que necesitaba conseguir unas piezas. «Mañana por la tarde sin falta», respondió el hombre, con un tono que no admitía discusión. Le habían concedido unas horas más. Una última noche para ser Carlos Rojas, el hombre honesto. Una última noche para decidir si cruzaría la línea y se convertiría en otra persona para siempre. El punto de quiebre llegó esa misma tarde, en el consultorio del oncólogo. El doctor, un hombre de hombros caídos por el peso de las malas noticias que debía entregar a diario, lo sentó frente a su escritorio. Les mostró las últimas radiografías, las hojas del análisis de sangre, un montón de papeles que confirmaban la derrota. Con una voz suave, casi un susurro, para no romperlos del todo, les dio la sentencia final. «La quimioterapia ya no está conteniendo la enfermedad», explicó evitando sus miradas. «El cáncer se ha vuelto más agresivo». Hizo una pausa, y en ese silencio, Carlos pudo oír el latido de su propia sangre en los oídos. Siendo realistas, sin el tratamiento de Houston, estamos hablando de unos pocos meses, quizás 3, si tenemos suerte. La palabra suerte sonó como la broma más cruel del universo. Esa noche, el pequeño departamento de la colonia Doctores se sentía como una tumba. Elena lloraba en su habitación, un llanto ahogado que partía el alma. Carlos estaba sentado en la sala en la oscuridad, viendo las luces de los autos pasar por la ventana. Unos pocos meses. La frase era un martillo golpeando la misma pared en su cerebro, una y otra vez. Se levantó y fue a la habitación de Sofía. Ella dormía ajena a su sentencia, con el peluche de un oso deshilachado entre sus brazos. Su respiración era superficial. En ese momento, la lucha interna de Carlos terminó. Ya no había dilema. La moralidad, el miedo, el honor, todo se evaporó ante la imagen de su hija desapareciendo. Solo quedaba el amor de un padre, una fuerza primitiva y feroz dispuesta a quemar el mundo entero para salvar a su cría. Esperó a que la respiración de Elena se hiciera profunda y regular, señal de que el agotamiento la había vencido. Entonces se movió, sacó su maletín de herramientas y los 20 teléfonos nuevos de sus cajas. En la penumbra de la cocina, iluminado solo por la pantalla de su vieja laptop, se puso a trabajar. Sus manos, que habían temblado de miedo durante semanas, ahora se movían con una precisión fría y decidida. Conectó el primer teléfono. Ejecutó el programa que había diseñado y rediseñado en su mente 1000 veces. La barra de progreso verde que avanzaba lentamente en la pantalla no solo instalaba un software, estaba reescribiendo su destino, firmando un contrato con sangre y datos. Uno por uno, sembró la traición en el corazón de silicio de cada aparato. Le tomó casi 4 horas. Cuando terminó, el sol estaba a punto de salir. El viejo Carlos Rojas había muerto en esa cocina. Al día siguiente, en su puesto, el aire se sentía diferente. El ruido de la ciudad, los olores, todo era lo mismo, pero él lo percibía desde una distancia gélida. Los 20 teléfonos, ahora armas silenciosas, estaban en una bolsa a sus pies. Cuando sus clientes llegaron por la tarde, él actuó con la misma normalidad de siempre. Les entregó la mercancía, recibió el pago.
Vio cómo se alejaban y se perdían en el gentío, llevándose consigo las semillas de su propia destrucción. No sintió el alivio que esperaba. No sintió poder. Sintió un frío que le calaba hasta los huesos, la soledad absoluta del que acaba de apostar su vida y la de su familia en un solo giro de la ruleta. El juego había comenzado, y las consecuencias, sabía, no tardarían en llegar. Los siguientes 3 meses fueron una lección de control y terror para Carlos. Cada día repetía el mismo acto de normalidad en su puesto, reparando teléfonos para gente común, mientras por la noche se convertía en el cronista secreto de un imperio criminal. Con el corazón en la garganta, se conectaba al servidor seguro desde cibercafés anónimos, cambiando de lugar cada vez, usando una serie de precauciones que había aprendido en foros oscuros de la Internet. Observaba con una mezcla de fascinación y horror cómo el rompecabezas de las operaciones del cártel se armaba frente a él. Eran más grandes, más organizados y más brutales de lo que jamás había imaginado. Cada noche, al cerrar la sesión, sentía el peso de la información que poseía. Un secreto tan radiactivo que temía que pudiera matarlo solo por tenerlo en la cabeza. La información que recopiló era una radiografía del inframundo. No eran solo conversaciones vulgares sobre violencia, era logística pura y dura. Tenía las rutas exactas de los cargamentos que subían desde la frontera sur, marcadas con coordenadas de GPS. Tenía listas de nombres y números de placa de patrullas de la policía estatal y municipal que servían como escoltas. Tenía mensajes de texto que ordenaban ejecuciones con la misma frialdad que se pide una pizza, detallando lugares, horas y objetivos. Descubrió la ubicación de casas de seguridad en colonias de clase media, bodegas en la periferia industrial y hasta una clínica clandestina para atender a sus heridos. Carlos comprendió que no había robado simplemente dinero. Había robado el esqueleto que sostenía toda la operación del cártel en el Valle de México. Hacer el contacto fue el movimiento más arriesgado de su vida. No podía simplemente llamar por teléfono. Sabía que los rivales del CJNG, el cártel de Sinaloa, estarían monitoreando cualquier acercamiento directo. Usando sus habilidades técnicas, creó una identidad digital falsa, un fantasma en la red. A través de una cadena de redes Wi-Fi públicas, navegadores encriptados y redes privadas virtuales que rebotaban su señal por medio mundo, accedió a un conocido foro de comercio en la Dark Web. Allí, contactó a un intermediario, una figura notoria por negociar activos de alto valor, desde armas hasta información. Le envió un mensaje codificado con una pequeña muestra de los datos como prueba de vida, el registro de GPS de un solo cargamento que había sido exitoso la semana anterior, una prueba irrefutable de la veracidad de su mercancía. La respuesta fue casi inmediata y electrizante. El intermediario, sin preguntar su identidad, le indicó un canal de comunicación seguro. La negociación fue breve, tensa y directa, un intercambio de mensajes de texto encriptados que se autodestruían. Querían la totalidad de los datos. Carlos exigió su precio, 5 millones de pesos. Hubo una pausa de 20 minutos que le pareció una eternidad. Finalmente la respuesta, aceptado. El pago será en monero. Envía los datos al recibir la confirmación de la transacción. Carlos, con manos temblorosas, creó una cartera de criptomonedas anónima. Transmitió los archivos encriptados y momentos después, una notificación apareció en su pantalla. La transacción estaba completa. El número equivalente a 5 millones de pesos brillaba en su monitor. Lo había logrado. Era libre. O eso creyó por un instante. Su plan de escape era producto de una mente sencilla, la mente de un hombre que solo anhelaba desaparecer. Durante la siguiente semana, visitó cajeros automáticos de criptomonedas en puntos opuestos de la vasta ciudad, retirando el dinero en efectivo en porciones que no levantaran sospechas. A Elena y a Sofía les inventó una historia, un tratamiento experimental y prometedor con un curandero famoso en un pueblo remoto de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Era una mentira piadosa, pero la esperanza en los ojos de su esposa y la pequeña sonrisa de su hija le dieron la fuerza para seguir adelante.
El plan era manejar su viejo Tsuru, un auto tan común que era prácticamente invisible, y conducir hacia el sur, sin detenerse más que para cargar gasolina y comer. Se imaginaba una pequeña cabaña en la selva, una nueva vida con nuevos nombres, pero el monstruo al que había robado era rápido y no perdonaba. Apenas 48 horas después de que Carlos vendiera los datos, las consecuencias estallaron. Un operativo de la Marina, ejecutado con una precisión insólita, interceptó un convoy de 3 tráileres cargados con precursores químicos en las afueras de Toluca. La operación era un secreto guardado bajo 7 llaves, conocido solo por el círculo más cercano del jefe de Mínimos, la Célula, un hombre sádico y paranoico conocido solo como el Verdugo. La pérdida no era solo económica, era una humillación, y peor aún, una prueba irrefutable de que había un traidor en sus filas. La noticia llegó a oídos de El Verdugo no como un informe, sino como un trueno que anunciaba la tormenta. La reacción de El Verdugo no fue de pánico, sino de una furia fría y metódica. Ordenó un silencio total en las comunicaciones y convocó a su equipo de contrainteligencia, un grupo de jóvenes, sicarios que eran tan hábiles con una laptop como con un cuerno de chivo. Su paranoia, que lo había mantenido vivo tanto tiempo, se centró en una sola posibilidad: una fuga tecnológica. Descartaron a sus hombres de confianza uno por uno. La única variable nueva en su ecuación de seguridad eran los lotes de teléfonos desechables que habían estado adquiriendo. La orden fue clara: encuentren cómo nos chingaron. Empezaron a analizar los teléfonos de los pocos sicarios que lograron escapar del operativo fallido, buscando cualquier anomalía. Al principio los aparatos parecían limpios. El spyware de Carlos era una obra de arte de la discreción. Sin embargo, uno de los técnicos del cártel, un joven genio de la informática reclutado a la fuerza de una universidad en Monterrey, notó algo: un paquete de datos salientes, minúsculo, casi imperceptible, que se enviaba a intervalos irregulares a un servidor alojado en Europa del Este. No era una aplicación, era algo más profundo, integrado en el propio sistema operativo. Inmediatamente, cruzaron los números de serie de los teléfonos infectados con sus registros de compra. Todos provenían del mismo lugar, el puesto anónimo en el eje central. El hombre invisible tenía nombre, y ahora, gracias a ellos, tendría un rostro. La cacería se desató con una velocidad aterradora. Para el Verdugo, los 5 millones de pesos eran una molestia, pero la traición de un civil insignificante era una afrenta que exigía un castigo bíblico. Necesitaba hacer de ese vendedor un ejemplo, una leyenda de terror para que nadie más se atreviera. Ordenaron a uno de sus halcones recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al puesto de Carlos. Una cámara instalada en una casa de empeños, a 30 metros de distancia, tenía una vista clara. Ampliaron la imagen y ahí estaba él, Carlos Rojas, un hombre común, ahora el objetivo número 1 del cártel más peligroso de México. Su rostro fue distribuido en segundos a cientos de teléfonos. La orden era simple: encuéntrenlo, vivo. Mientras tanto, Carlos conducía por la autopista México-Puebla, sintiendo el peso de la ciudad disolverse en el espejo retrovisor. Sofía dormitaba en el asiento trasero, y Elena miraba el paisaje con una chispa de esperanza que él no había visto en meses. Por un momento, se permitió creer en su plan. Quizás lo lograrían, pero adelante, en la distancia, las luces rojas y azules de un retén parpadeaban en la oscuridad creciente. No, parecía un retén normal de la Policía Federal. Había demasiados hombres, todos vestidos de negro, con rifles de asalto y una postura demasiado tensa. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Vio cómo detenían al coche de adelante y obligaban al conductor a bajar con una violencia innecesaria. No eran policías, eran ellos. Sin pensarlo 2 veces, giró el volante bruscamente, invadiendo el acotamiento y acelerando en la dirección opuesta hacia una salida de terracería. El sueño de una huida fácil acababa de morir en una lluvia de balas que impactaron contra la parte trasera de su Tsuru. El sonido de las balas contra el metal de su viejo Tsuru fue el portazo final a su vida anterior.
Carlos no condujo, sino que huyó, con el instinto animal de la supervivencia tomando el control total. Corrieron a través de la oscuridad de un campo de cultivo, el aire frío de la noche quemando sus pulmones. Elena, con una fuerza que Carlos no sabía que poseía, cargaba a una Sofía adormilada y febril, cuyo pequeño cuerpo era un peso muerto. Carlos llevaba la mochila que había logrado arrebatar del asiento del copiloto, un bulto que contenía el dinero, su única y maldita esperanza. Detrás de ellos, los gritos y el rugido de los motores de sus perseguidores eran la banda sonora de su nueva realidad. Ya no eran una familia en un viaje, eran presas en una cacería, y la noche era su única aliada. Encontraron refugio temporal en el esqueleto de una construcción abandonada, un lugar que olía a cemento húmedo y desolación. Mientras Elena intentaba consolar a Sofía, que tosía débilmente, Carlos se permitió un momento para comprender la magnitud de su error. Su plan de escape había sido una fantasía infantil. Había subestimado por completo a su enemigo. El retén falso en la autopista no era una casualidad, era una red, una trampa tendida con una eficiencia escalofriante. Significaba que sabían quién era, qué auto conducía y hacia dónde se dirigía. No estaba huyendo de un grupo de matones, estaba huyendo de una organización con ojos y oídos en todas partes, con un alcance que ahora se le antojaba infinito. La invisibilidad que una vez fue su mayor activo se había evaporado. Ahora, su rostro era su condena. En la desesperación más absoluta, solo quedaba un ancla a la que aferrarse, una última conexión con su vida pasada. Sacó el teléfono desechable que había comprado y marcó el único número que se atrevía a arriesgar. El teléfono sonó 4 veces, cada tono una eternidad. Finalmente, una voz somnolienta y familiar contestó. «Primo», susurró Carlos, la voz rota por el pánico y el agotamiento. «Mateo, soy yo, Carlos. Necesito ayuda. Por favor, necesito tu ayuda». No hubo necesidad de dar detalles. En el código no escrito de su mundo, una llamada a esas horas con esa voz solo podía significar una cosa, un problema de vida o muerte. Mateo, al otro lado de la línea, guardó un silencio que pesó como una losa. Mateo estaba en un paradero de tráileres en San Luis, Potosí, a cientos de kilómetros de distancia, a punto de devorar unos tacos de bistec. Era un hombre forjado en las carreteras de México, un trailero de 40 y tantos años, con un rostro surcado por el sol y el cansancio. La llamada de su primo le heló la sangre. Conocía las reglas de la carretera, y la primera regla era no meterse con el CJNG. Eran los dueños de facto de muchas de las rutas que él transitaba. Ayudar a Carlos no solo era peligroso, era un suicidio. Pensó en su propia esposa, en sus 2 hijos pequeños esperándolo en casa. El miedo le gritaba que colgara el teléfono y fingiera que la llamada nunca existió. Pero entonces recordó a su tía, la madre de Carlos, y la lealtad familiar, esa fuerza casi sagrada, pesó más que el miedo. «¿En dónde chingados estás, primo?», preguntó finalmente, su voz grave y resignada. La espera fue una tortura. Durante 2 días, la familia Rojas vivió como fantasmas. Se movieron al amparo de la noche, durmiendo durante el día en zanjas o entre la maleza comiendo galletas y agua que Carlos compraba en tiendas de pueblos olvidados por Dios. Sofía empeoraba, su fiebre subía y la tos se hacía más persistente. Elena no se quejó ni una sola vez, su rostro una máscara de determinación férrea. En la madrugada del tercer día, en un paraje desolado junto a una carretera secundaria, vieron las luces de un tráiler Kenworth acercándose lentamente. El gigante de acero se detuvo y del lado del conductor bajó la figura robusta de Mateo. No hubo abrazos ni saludos, solo la mirada sombría de un hombre que sabía que estaba arriesgando todo. Mateo los guió en silencio hacia la parte trasera de su remolque. Con un movimiento rápido, abrió las compuertas, revelando una pared de cajas de aguacates que iban con destino a un mercado en Guadalajara. «Rápido, por aquí», ordenó en voz baja. Movió varias cajas, revelando un compartimento oculto en el suelo del remolque, un espacio estrecho y oscuro. «Es donde a veces paso mercancía extra». «No. Es cómodo, pero es seguro.
Nadie revisa la carga de aguacates 2 veces. Carlos ayudó a Elena y a Sofía a bajar al cubículo. El olor a tierra y a la fruta madura era denso, casi sofocante, mientras Mateo volvía a colocar las cajas sobre ellos, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. El motor del tráiler rugió, convirtiéndose en el nuevo latido de sus vidas. El viaje dentro del vientre de la bestia de acero era una mezcla de santuario y prisión. El constante traqueteo del motor, la vibración del camino, el olor penetrante de los aguacates. Mateo era un genio de la logística clandestina. Evitaba las autopistas de peaje, optando por las carreteras libres, rutas sinuosas que conocía como la palma de su mano. Sabía qué retenes eran oficiales y cuáles eran falsos, qué básculas de pesaje eran manejadas por federales corruptos y cuáles por los propios cárteles. El tráiler se movía a través del país como un buque fantasma, navegando por las aguas infestadas de tiburones de un México que la mayoría de la gente prefería ignorar. Para la familia Rojas, cada kilómetro recorrido en esa caja oscura era una pequeña victoria, un respiro en su carrera contra la muerte. Mientras la familia Rojas se aferra a una frágil esperanza, escondida en las entrañas de un monstruo de acero, su historia se convierte en un testimonio de hasta dónde puede llegar un hombre por proteger a los suyos. El camino es largo, y cada kilómetro es una victoria contra un enemigo implacable. Si esta historia de supervivencia y desesperación te tiene al borde del asiento, no olvides suscribirte a nuestro canal, Roteiro Canal 2, y activar las notificaciones para no perderte cómo termina esta cacería. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando en esta increíble fuga? Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas crónicas desde el corazón del peligro. La percepción del verdadero alcance de la cacería le llegó a Carlos en una parada para cargar diésel en las afueras de Zacatecas. Mientras Mateo llenaba los tanques, Carlos, asomándose por una rendija entre las cajas, vio al joven despachador mirando su teléfono. En la pantalla brillaba una publicación de un blog de noticias locales. La foto era granulada, de pésima calidad, pero inconfundible. Era su rostro el que veía en el espejo cada mañana. El titular era una daga envenenada. Buscan a vendedor ambulante de la CDMX por nexos con el crimen y traición. No solo lo buscaban, lo estaban desacreditando, convirtiéndolo en un villano a los ojos del público. Le habían robado su nombre y ahora lo manchaban, asegurándose de que no encontrara ayuda en ningún lado. El peligro se materializó en un retén militar a la entrada de Aguascalientes. Esta vez era real, con soldados jóvenes de rostros serios y uniformes impecables. Mateo mantuvo la calma, entregando sus documentos con una tranquilidad ensayada. Un soldado, no mayor de 20 años, se acercó a la cabina y alumbró con su linterna el interior, deteniéndose un instante en la cortina que separaba la cama del resto de la cabina. El corazón de Carlos se detuvo. Mateo, sin perder la compostura, sacó un billete de 200 pesos y se lo ofreció al soldado para los refrescos. El joven militar miró el billete, luego a Mateo, y tras una pausa que duró una vida entera, asintió y les hizo una seña para que avanzaran. Al alejarse, Carlos vio por la rendija cómo el soldado levantaba su radio. No los habían descubierto, pero una nueva semilla de sospecha había sido sembrada en su camino. La red, invisible y letal, se estrechaba a cada momento. La frustración en las filas del cártel crecía con cada día que pasaba. Para el verdugo, la incapacidad de capturar a un simple vendedor ambulante era una herida abierta en su orgullo. La información del retén militar en Aguascalientes fue la última gota. El trailero Mateo se había vuelto un fantasma, y con él su objetivo. Furioso, el verdugo decidió cambiar de táctica. Si no podía encontrar al hombre, se aseguraría de que el hombre no tuviera a dónde regresar, ni a quién. La cacería dejó de ser una operación sigilosa para convertirse en una campaña de terror psicológico, diseñada para quebrar la voluntad de su presa y forzarla a salir a la luz. La apuesta subía, y el tablero de juego ahora sería la vida de todos los que Carlos había conocido. La nueva estrategia se manifestó en un video crudo y tembloroso que comenzó a circular por blogs del narco y grupos de WhatsApp. La grabación, hecha con un
Celular en medio de la noche mostraba la fachada del modesto edificio de apartamentos donde Carlos había vivido. La cámara se acercaba a la ventana de su antiguo hogar, ahora oscura y vacía. Luego, la escena cortaba bruscamente al patio de recreo de la escuela primaria de Sofía, los columpios moviéndose lentamente en el viento nocturno. Una voz, distorsionada electrónicamente hasta sonar demoníaca, susurraba una promesa. A cada día que el traidor siga escondido, le arrancaremos un recuerdo. No, tienes a dónde correr. Sabemos quién eres. Sabemos a quién amas. La amenaza era clara, pública e ineludible. Carlos vio el video en un pequeño motel de carretera donde se habían refugiado por una noche, pagado en efectivo por Mateo. La imagen de los juegos de su hija, ahora convertidos en un símbolo de terror, lo partió en dos. Un torrente de culpa y ácido le subió por la garganta. Su intento por salvar a su familia los había puesto a todos en un peligro inimaginable. Pensó en sus vecinos, en los padres de los compañeros de Sofía, en sus tíos lejanos en Veracruz. Todos eran ahora peones en el juego sádico de El Verdugo. Se dio cuenta, con una claridad brutal, que su huida ya no era un acto de protección, sino un acto que ponía una diana en la espalda de cada persona inocente conectada a él. Estaba envenenando su propio pasado. El golpe final, el que destrozaría su mundo por completo, llegó en la desolación del desierto de Durango. Se habían detenido en una estación de servicio aislada, un punto solitario en un mar de arena y matorrales, para que Mateo pudiera llenar los tanques de diésel y comprar algo de comida. Carlos y su familia permanecían en silencio en su escondite, escuchando los sonidos del exterior. De repente, el sonido familiar del motor de una camioneta fue seguido por el chirrido de llantas y un silencio abrupto y antinatural. No hubo gritos, no hubo disparos, solo el sonido de una puerta abriéndose, un forcejeo ahogado y el portazo metálico de una puerta de camioneta al cerrarse. Carlos, con el corazón martillándole en el pecho, se atrevió a mirar por la pequeña rendija entre las cajas de aguacate. Lo que vio fue la imagen que lo perseguiría en sus pesadillas por el resto de su vida. 2 camionetas pick-up negras bloqueaban la salida de la gasolinera. Varios hombres armados hasta los dientes rodeaban a Mateo. No había lucha. La cara de su primo era una máscara de puro terror y resignación. Antes de que lo empujaran con violencia dentro de Minones Impost, una de las camionetas, los ojos de Mateo se encontraron por una fracción de segundo con el remolque, con el lugar donde sabía que su familia estaba escondida. Fue una mirada de despedida, de disculpa. Luego, las camionetas arrancaron y desaparecieron en una nube de polvo, dejando el tráiler y a ellos dentro, en un silencio sepulcral. Ahora estaban solos, atrapados en el remolque de un camión que no podían conducir, en medio de un desierto hostil, a cientos de kilómetros de cualquier lugar seguro. El motor apagado, el sol de Durango comenzando a calentar el metal del remolque como un horno. La sensación de abandono era absoluta. Su salvavidas, su único aliado en el mundo, había sido devorado por el monstruo. Elena finalmente se rompió. Sus sollozos silenciosos sacudían su cuerpo mientras abrazaba a Sofía, cuyo estado febril parecía empeorar con cada hora que pasaba. La esperanza, que había sido un recurso tan escaso, se había extinguido por completo. Estaban en el punto más bajo, el final del camino. «Tenemos que entregarnos, Carlos», susurró Elena entre sollozos, su voz apenas audible. «Es el fin. Van a matarnos aquí dentro, o van a matar a Mateo. Por favor, ya no puedo más». Era la voz de la razón, de la lógica aplastante. No había escapatoria. Rendirse parecía la única opción para evitar una muerte lenta y horrible en ese ataúd de metal o para, quizás, salvar la vida de Mateo. Carlos escuchó sus palabras y por un momento la rendición pareció la única respuesta. Agachar la cabeza, como había hecho toda su vida, aceptar la derrota, pero algo dentro de él, algo que había estado acumulándose bajo capas de miedo y culpa, finalmente se quebró. No fue la razón lo que emergió, sino una rabia pura, fría y cristalina. La imagen de Mateo siendo arrastrado, la voz del verdugo amenazando la escuela de su hija, el rostro pálido de Sofía.
Todo se fusionó en un solo pensamiento. La huida era la estrategia de la víctima, y ya no se sentía como una víctima. Se sentía como un hombre que ya no tenía absolutamente nada que perder. La supervivencia ya no era suficiente. Necesitaba la retribución. Se dio cuenta de que no podía proteger a su familia huyendo del verdugo. Solo podía hacerlo eliminándolo. El engranaje en su mente cambió de modo defensivo a ofensivo. Ya no pensaba en rutas de escape, sino en vectores de ataque. No era un asesino, pero era inteligente. Era un técnico que entendía de sistemas, y el cártel, a pesar de todo su poder, era un sistema con sus propias vulnerabilidades, la arrogancia de sus líderes, su dependencia de la tecnología y su predecible brutalidad. Carlos abrió la mochila y miró el dinero. Ya no era para la cirugía de Sofía. Ahora era un fondo de guerra. Sacó su teléfono desechable. Su mente, antes nublada por el pánico, ahora trabajaba con una claridad febril, diseñando el más desesperado de los planes. Como si el destino quisiera sellar su nueva resolución, un mensaje llegó a su teléfono. Era un video. Mostraba a Mateo, atado a una silla, su rostro hinchado y ensangrentado. Estaba vivo, pero apenas. La misma voz distorsionada de antes habló. «El tiempo de correr se acabó, rata. Te queremos a ti. Ven solo a Tequila, Jalisco. Tienes 48 horas. Preséntate en la plaza principal. Si no lo haces, le enviaremos a tu esposa, tu primo, en pedacitos». El mensaje pretendía ser su golpe de gracia, la estocada final para forzar su rendición. Pero cometieron un error fatal. Le dieron un objetivo, le dieron un lugar y un plazo. Tequila, Jalisco, el corazón de su imperio. Querían que caminara directamente a la boca del lobo. Una sonrisa amarga y torcida se dibujó en el rostro de Carlos. La arrogancia de su enemigo sería su perdición. El ultimátum no lo rompió, lo enfocó, le dio un propósito claro, un punto final hacia el cual dirigir toda su rabia y su ingenio. Ya no había dudas, ya no había vacilación. Miró a Elena, sus ojos ardiendo con una intensidad que ella nunca había visto. «No nos vamos a rendir», dijo. Su voz era un gruñido bajo y peligroso que apenas reconocía como suyo. «No voy a dejar que ganen». Abrió la mochila y empezó a contar fajos de billetes. «Voy a ir a Tequila, pero no voy a rendirme». El hombre que había pasado toda su vida siendo invisible estaba a punto de planear cómo hacer frente a un monstruo. La cacería no había terminado. Simplemente estaba a punto de entrar en su fase más sangrienta y los roles estaban a punto de invertirse. El primer desafío era liberarse de su prisión de acero. Dentro del remolque, el calor se volvía insoportable, el aire espeso y viciado. Carlos, impulsado por una nueva y fría determinación, se puso a trabajar. Dejó que sus dedos, su herramienta más valiosa, exploraran cada centímetro del mecanismo de cierre de la puerta desde el interior. No tenía las herramientas de su puesto, pero tenía su ingenio. Con el alambre de un cargador de teléfono roto y la hebilla metálica de su cinturón, fabricó una ganzúa improvisada. Pacientemente, con la delicadeza de un cirujano, manipuló los pernos del cerrojo. Le tomó casi una hora de trabajo minucioso y frustrante, pero finalmente, con un gemido metálico, la cerradura cedió. La puerta se abrió, inundando la oscuridad con la luz cegadora del desierto. Estaban libres de la caja, pero ahora se encontraban a la deriva en un océano de arena y sol. Caminaron durante lo que pareció una eternidad bajo el sol implacable, alejándose de la carretera principal. Sofía, envuelta en los brazos de Elena, gemía débilmente. Carlos sabía que no sobrevivirían mucho tiempo a la intemperie. La suerte, o lo que quedaba de ella, se les apareció en la forma de un camino de tierra y una vieja camioneta Ford que se acercaba, levantando una estela de polvo. El conductor, un campesino de rostro curtido por el sol, los miró con desconfianza. Carlos no perdió tiempo en súplicas. Se acercó a la ventanilla y, sin decir palabra, sacó un fajo de billetes de la mochila, una cantidad que probablemente el hombre no había visto junta en toda su vida. «A la ciudad más cercana», dijo Carlos, sin preguntas. Los ojos del campesino se abrieron de par en par y asintió. El dinero, la raíz de todos sus problemas,
se había convertido una vez más en su única salvación. El campesino los dejó en las afueras de Fresnillo, una ciudad minera en el corazón de Zacatecas, lo suficientemente grande y caótica como para desaparecer. Carlos encontró lo que buscaba en un barrio popular, un laberinto de calles, estrechas y casas sin terminar, una modesta casa de huéspedes que alquilaba cuartos por mes, sin pedir identificaciones y aceptando solo efectivo. Pagó 3 meses por adelantado. El cuarto era pequeño y desolador, con paredes desconchadas y un ventilador de techo que apenas movía el aire caliente. Pero era anónimo, era un escondite. Este sería el refugio donde Elena y una Sofía cada vez más enferma tendrían que esperar, suspendidas entre el miedo y una frágil esperanza, mientras él iba a la guerra. El momento de la despedida fue la prueba más dura de todas. Elena se aferró a él, su cuerpo temblando de miedo. «No vayas, por favor, Carlos», le suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. «No eres un monstruo como ellos. Vámonos lejos. Olvidemos todo». Él la sujetó por los hombros, obligándola a mirarlo. En sus ojos ya no había miedo, solo una resolución de hierro. «Precisamente porque no soy como ellos, tengo que ir», dijo, su voz ronca por la emoción. «Huir no nos salvará. Solo terminará cuando él ya no pueda casarnos. Es la única manera de que Sofía tenga un futuro. Volveré por ustedes. Lo juro por mi vida». Le dio un beso en la frente a su hija dormida, un juramento silencioso. Luego dio media vuelta y salió de la habitación, dejando atrás su corazón y su única razón para vivir. Ahora solo, Carlos Rojas dejó de existir. Se convirtió en un fantasma con una misión. En el baño de una estación de autobuses se afeitó la cabeza y se deshizo de su ropa vieja. Compró ropa de trabajo, una gorra y unas gafas de sol baratas. Se convirtió en otro rostro anónimo en la multitud. Durante los siguientes días, se movió constantemente, usando el dinero del cártel en su contra. Su lista de compras era la de un técnico preparándose para un trabajo muy extraño. Una docena de teléfonos desechables, varias computadoras portátiles de segunda mano, baterías de alta capacidad, rollos de cable de cobre de diferentes calibros, soldadores, temporizadores digitales y, en tiendas de Minomicint, suministros agrícolas. Compró fertilizantes ricos en nitrato y otros productos químicos de uso común, pero de potencial volátil. Estaba construyendo un arsenal tecnológico, una bomba hecha de ingenio y desesperación. Estableció su base de operaciones temporal en un hotel barato en las afueras de Guadalajara, lo suficientemente cerca de Tequila para planificar, pero lo suficientemente lejos para no llamar la atención. Desde allí comenzó su contraataque digital. El mensaje del cártel le había dado un plazo y un lugar de encuentro público, la plaza principal de Tequila. Era una trampa obvia, pero la mención de Tequila activó una idea basada en su investigación previa. La antigua procesadora de agave abandonada en las afueras del pueblo, un lugar que había estudiado en mapas satelitales, necesitaba cambiar el lugar del encuentro a uno que él controlara. La arrogancia del verdugo sería su cebo. Con su nuevo arsenal de teléfonos, comenzó a construir una nueva narrativa. Usando uno de los teléfonos, envió un mensaje al número de sus captores. El tono era de pánico y sumisión. «Por favor, no le hagan daño. Haré lo que sea. Estoy cerca de Jalisco, pero tengo miedo de la gente en la plaza. Deme una prueba de que Mateo sigue vivo, una prueba de hoy. Dígame un lugar más seguro y voy para allá». Estaba jugando el papel que esperaban de él, el de una rata asustada y acorralada, lista para rendirse pero demasiado cobarde para hacerlo en público. Estaba apelando a la vanidad de su cazador, dándole la ilusión de control total. La respuesta llegó exactamente como lo había previsto. Un nuevo video de Mateo, visiblemente torturado, pero sosteniendo una copia del periódico de ese día. La prueba de vida, seguido de un texto cargado de desprecio y soberbia. «De acuerdo, cobarde. Hay una fábrica de agave abandonada, el Centinela, en las afueras de Tequila. Mañana, a la medianoche. Ven solo. Si vemos algo raro, tu primo muere antes de que llegues». Habían mordido el anzuelo. No, solo habían aceptado el cambio de lugar, sino que habían elegido el mismo laberinto industrial
que Carlos había pasado días estudiando. Una sonrisa sombría, la primera en mucho tiempo, cruzó su rostro. El tablero estaba listo. Las piezas se movían según su voluntad. Metió sus herramientas en una maleta de lona, se colgó la mochila con el resto del dinero y se dirigió a la central de autobuses. El fantasma del eje central iba en camino a su cita con el diablo. Bajo un cielo sin luna que parecía absorber toda la luz, la antigua procesadora de agave, el Centinela, se erguía como el esqueleto de un leviatán. Carlos llegó horas antes de la medianoche, moviéndose por el perímetro como un fantasma, absorbiendo la atmósfera del lugar. El aire era pesado, una mezcla del olor dulzón y rancio de la fermentación muerta, el óxido y el moho. Este no era el territorio del enemigo. Esta noche sería su teatro de operaciones, un laberinto de metal y sombras donde él dirigiría la función. Cada pasillo, oscuro, cada tanque de acero oxidado, cada viga de metal era una pieza en el rompecabezas mortal que estaba a punto de ensamblar. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba recubierto por una capa de hielo de pura determinación. Comenzó a trabajar con una prisa febril y metódica, sus manos moviéndose con la memoria de miles de reparaciones. Pero esta vez no estaba arreglando nada, estaba rompiendo, retorciendo el propósito original de la fábrica para servir a su único objetivo. Empalmó cables viejos conectando circuitos muertos a baterías nuevas y potentes. Manipuló el panel de control de una vieja cinta transportadora, conectando su activación a la llamada de uno de sus teléfonos desechables. Su obra maestra fue en la caja de distribución eléctrica principal. Con cuidado, puenteó los fusibles y manipuló los interruptores para que, con una sola señal, pudiera provocar una sobrecarga masiva que apagaría todo y freiría cualquier dispositivo conectado. El cebo fue la parte más cruel de su plan. En el centro de la nave de fermentación, una catedral de acero y eco, colocó un pequeño altavoz inalámbrico. Lo conectó a otro de sus teléfonos y le dio a reproducir un archivo de audio en bucle. Era una grabación de 10 minutos de un hombre gimiendo de dolor, un sonido que había creado él mismo en su cuarto de hotel, distorsionándolo para que sonara más desesperado. La idea era que el verdugo y sus hombres, en su arrogancia, siguieran el sonido de su víctima, creyendo que se acercaban a un Mateo torturado o a un Carlos quebrado. Los atraería al corazón de su telaraña, al punto exacto que él había elegido. A las 12 en punto, llegaron. 3 camionetas negras, silenciosas como depredadores nocturnos, se detuvieron en la entrada del complejo. De la camioneta del medio descendió el verdugo. No era un hombre grande, pero se movía con una autoridad letal, rodeado por 6 de sus mejores hombres, su guardia de élite. Estaban vestidos con equipo táctico, armados con rifles cortos y una confianza insultante. Para ellos, esto era un trámite, la ejecución de una rata acorralada. Oculto en una pasarela metálica a 20 metros de altura, Carlos los observó entrar, una araña paciente que ve cómo las moscas, intoxicadas por su propio poder, entran voluntariamente en su red. El primer movimiento de la Sinfonía del Caos fue una llamada. En el momento en que el verdugo y su equipo principal pusieron un pie en la nave principal, Carlos marcó un número. Al otro lado del complejo, la vieja cinta transportadora cobró vida con un chirrido ensordecedor de metal oxidado, un estruendo que rompió el silencio de la noche. «Vayan a ver qué fue ese puto ruido», ordenó el verdugo a 2 de sus hombres. El equipo se había dividido. El primer hilo de la red se tensaba. Carlos esperó a que se alejaran lo suficiente, dándole tiempo al eco para morir. El segundo movimiento fue la oscuridad, con los hombres del verdugo ligeramente separados y enfocados en el sonido del gemido que emanaba del centro de la sala. Carlos hizo la segunda llamada. La señal llegó a su dispositivo en la caja de distribución eléctrica. Hubo un destello azul brillante, un fuerte «bang» que resonó como un disparo de cañón, y la fábrica entera se sumió en una oscuridad absoluta y total. Las pocas luces que funcionaban estallaron en una lluvia de chispas y cristal. Los gritos de sorpresa de los sicarios resonaron en el vacío negro.
sus equipos de visión nocturna, momentáneamente inutilizados por la sobrecarga. «Bienvenidos a mi mundo», pensó Carlos. En la repentina negrura, el sonido de los gemidos se volvió el único faro. «Está por allá, inútiles. No dejen que se escape», gritó la voz furiosa de El Verdugo. Él y los dos hombres que le quedaban se movieron con torpeza, sus potentes linternas cortando haces de luz inútiles a través del aire espeso y polvoriento. Se estaban moviendo exactamente hacia donde Carlos los necesitaba, justo al lado de un tanque de fermentación masivo que, como había notado durante su reconocimiento, tenía una fuga lenta y constante. El olor a etanol era más fuerte en esa área. Estaban parados sobre un charco invisible de combustible volátil. El gran final. Desde su posición elevada, Carlos contuvo la respiración y marcó el último número de su lista. La llamada activó un pequeño dispositivo que había dejado pegado a una viga de metal cerca del tanque que goteaba. Era un mecanismo simple, un encendedor de chispa para estufa de gas, soldado a una batería de teléfono y un receptor. La pequeña chispa saltó en la oscuridad, insignificante por sí misma, pero al entrar en contacto con los vapores de etanol acumulados, se convirtió en un monstruo. No fue una explosión sorda, sino un «fump» aterrador, una deflagración que encendió el aire. Una bola de fuego azul y naranja se expandió instantáneamente, creando una onda de choque que derribó a los tres hombres como si fueran bolos. En medio del infierno de fuego y miles de gritos, Carlos bajó de la pasarela. Dos de los sicarios yacían inmóviles. El verdugo estaba de rodillas, aturdido, con la ropa ardiendo y la cara ennegrecida. Levantó la vista y a través del humo y las llamas vio la silueta del hombre que había subestimado, la rata que se había negado a morir. El verdugo, en un último acto de desafío, intentó alcanzar la pistola en su cinturón, pero Carlos fue más rápido. Había arrancado una barra de metal de la barandilla. Con un grito que liberó meses de miedo, rabia y desesperación, la blandió con todas sus fuerzas. El golpe fue sordo, brutal y definitivo. La cacería había terminado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión, roto solo por el crepitar de las llamas. Carlos se quedó allí, jadeando, el metal pesado en su mano. El olor a carne quemada llenó el aire. No se sentía como un héroe, ni siquiera como un vencedor. Solo se sentía vacío. La adrenalina comenzó a ceder, y corrió. Encontró a Mateo en una pequeña oficina administrativa, atado a una silla, brutalmente golpeado pero consciente. Con manos temblorosas, cortó sus ataduras. «Vámonos, primo», fue todo lo que pudo decir. Apoyándose el uno en el otro, el técnico de celulares y el trailero, dos hombres comunes arrastrados al infierno, salieron tambaleándose de la fábrica en llamas. Mientras se perdían en la noche, el primer gemido lejano de las sirenas comenzó a cortar el aire, anunciando el nacimiento de una leyenda forjada en el fuego. El resplandor del incendio en la fábrica fue el telón de fondo de su huida. Mientras las sirenas aullaban, acercándose al caos que él había creado, Carlos y un malherido Mateo se desvanecieron en la oscuridad de los campos de agave. El fuego era su coartada, un espectáculo de destrucción tan grande que absorbería toda la atención de las autoridades y de los restos del cártel durante horas. Se movieron con la urgencia de los condenados, el dolor de Mateo marcando un ritmo lento y agónico. Cada paso era una victoria, cada sombra un refugio. No había euforia por la victoria, solo el instinto primario y abrumador de poner la mayor distancia posible entre ellos y el infierno que dejaban atrás. La muerte de El Verdugo no les había comprado la paz, solo una breve y frágil ventana de tiempo. La noticia de la masacre en la fábrica de tequila se extendió como una onda de choque por el sistema nervioso de Lampa. La muerte de un jefe de plaza del calibre de El Verdugo, junto con su círculo de sicarios más leal, creó un vacío de poder inmediato y violento. La célula del CKNG en la región quedó decapitada y en desorden. Las facciones internas, que antes se mantenían a raya por el miedo a su sádico líder, comenzaron a moverse, a sospechar unas de otras, a luchar por los restos del trono. La casa de Carlos Rojas pasó a un segundo plano. La organización, por un breve pero crucial periodo,
estaba demasiado ocupada devorándose a sí misma. Era el respiro que Carlos había previsto, la oportunidad de oro, nacida del caos, y sabía que no duraría mucho. El viaje de regreso a Fresnillo fue una prueba de resistencia. Mateo, con varias costillas rotas y una conmoción cerebral, empeoraba por momentos. Carlos, funcionando con una mezcla de adrenalina y agotamiento, se convirtió en un fantasma que movía los hilos con el dinero manchado de sangre. Sobornó a un camionero para que los escondiera entre su carga de ladrillos. En un barrio marginal de Zacatecas, encontró a un médico que había perdido su licencia, un hombre que por una suma exorbitante estaba dispuesto a coser, vendar y medicar sin hacer una sola pregunta. Cada billete que entregaba se sentía como una parte de su alma. El precio de comprar el silencio y un día más de vida para su primo, su último vínculo con su antigua vida. La reunión en el cuarto de la casa de huéspedes fue un torbellino de emociones crudas. Elena lo abrazó, sintiendo bajo la ropa la tensión de un cuerpo que había estado en el infierno. Vio la sangre seca en sus manos y la mirada endurecida en sus ojos, y comprendió sin necesidad de palabras que el hombre que había vuelto no era el mismo que se había ido. No hubo tiempo para procesar el trauma. «Empaquen lo poco que tenemos, nos vamos ahora mismo», ordenó Carlos, su voz desprovista de toda duda. Durante el viaje ya había hecho el contacto final. Una red de polleros de alto nivel recomendada por el médico clandestino. No eran los que cruzaban gente a Estados Unidos. Su especialidad era el sur, rutas complejas hacia Sudamérica para gente que necesitaba desaparecer para siempre. El costo era casi todo el dinero que le quedaba. Tuvieron que separarse de Mateo. El encuentro final tuvo lugar en una desolada terminal de autobuses al amanecer. Carlos le entregó a su primo una gruesa paca de billetes, suficiente para que comprara una nueva identidad y se perdiera en algún rincón olvidado de México. Los dos primos, los únicos supervivientes de la guerra secreta de Carlos, se miraron. «Nunca olvides que salvaste a mi hija, primo», dijo Carlos con la voz quebrada. «Y tú salvaste a las nuestras», respondió Mateo. Se dieron un último abrazo, una despedida cargada con el peso de todo lo que habían vivido y todo lo que habían perdido. Luego, Mateo subió a un autobús con destino al sur de México, y Carlos se dio la vuelta, cortando el último lazo que lo ataba a su tierra y a su nombre. El precio de la supervivencia fue absoluto. Carlos Rojas tuvo que morir para que su familia pudiera vivir. Perdió su identidad, su hogar, su país. Perdió el derecho a caminar por las calles que lo vieron crecer, a oler el aire de su ciudad, a escuchar el murmullo familiar de su gente. Se convirtió en una apátrida, un hombre sin historia, un fantasma exiliado por sus propias acciones. El dinero, el catalizador de toda la saga, se había consumido casi por completo en la huida, en los sobornos, en los pagos a médicos y traficantes. Le quedaba lo suficiente para empezar de cero, pero nada más. Al cruzar la frontera final, muy al sur de México, miró hacia atrás por última vez, no con nostalgia, sino con el vacío de quien ha tenido que amputar una parte de sí mismo para detener la gangrena. Había ganado, pero la victoria se sentía inquietantemente como una derrota. 5 años después, el sol que baña la tranquila rambla de una pequeña ciudad costera en Uruguay no se parece en nada al sol opresivo de la Ciudad de México. Un hombre que ahora se hace llamar Ricardo observa a su hija, una Sofía de 14 años, correr por la arena persiguiendo las olas. Su risa es clara y fuerte, el sonido de una vida que fue rescatada del abismo. Está sana, en remisión completa, con el futuro por delante. A su lado, Elena sonríe, una sonrisa genuina que ha tardado años en volver a su rostro. Viven en una casa pequeña y modesta, con lo suficiente para no pasar apuros. Ricardo trabaja como técnico de reparaciones para la gente del pueblo. Nadie conoce su historia. Nadie sabe el precio que se pagó por esa escena de paz familiar, por esa risa frente al mar. El objetivo primordial de Carlos, el que lo impulsó a través del infierno, se había cumplido. Sin embargo, la paz es una capa de hielo delgado sobre un océano de recuerdos oscuros. Ricardo, el hombre que fue Carlos,
Nunca duerme completamente tranquilo. Cada vez que un auto desconocido reduce la velocidad frente a su casa, cada vez que un extraño lo mira un segundo de más en la calle, el viejo terror, ahora un reflejo condicionado, le recorre la espalda. Ha aprendido a vivir con el fantasma de su vida pasada, una sombra que lo sigue a todas partes. Por las noches, a veces se despierta sudando, el olor a quemado y el eco de los gritos aún frescos en su memoria. Salvó a su familia del cártel, pero se condenó a sí mismo a una vida de vigilancia eterna, una prisión sin muros. Es el alto costo de la supervivencia, el impuesto que paga cada día por el milagro de ver a su hija crecer. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia en el corazón caótico y vibrante de la Ciudad de México, la historia de Carlos Rojas se ha transformado. Los hechos se han disuelto en el tiempo, pero la esencia de su desafío ha cristalizado en una leyenda urbana. En los puestos del eje central y en los callejones de Tepito, donde la verdad es a menudo menos importante que una buena historia, los viejos lo cuentan a los jóvenes. Nadie sabe los detalles exactos, ni el destino final del hombre, ni la cantidad real de dinero. La historia cambia con cada narrador, adornada con hazañas cada vez más imposibles. Se ha convertido en un corrido moderno, un mito para la era digital. Ya no hablan de Carlos Rojas, el vendedor, hablan del ambulante, o más comúnmente, del fantasma del eje central. Algunos dicen que era un agente federal encubierto, otros que hizo un pacto con un cartel rival y ahora vive como un rey en Dubái. Otros más juran que se disolvió en el aire, un espíritu vengador de los oprimidos. La leyenda sirve como una advertencia para los poderosos y como una extraña fuente de inspiración para los invisibles. Es el relato definitivo del don nadie que, empujado al límite por el amor a su familia, se atrevió a mirar al monstruo a los ojos, le escupió en la cara y se desvaneció, dejando atrás nada más que un susurro en el viento. El hombre fue borrado, pero la leyenda, inmortal, perdurará para siempre en las calles que lo vieron nacer y a las que desafió.